Arrancamos. Bueno, nos vamos ubicando ya, transitando o iniciando ya el 13º encuentro del módulo didáctica. Recordamos que son 17 que nos estarían faltando o nos estarían quedando por transitar 4 encuentros, ¿sí? Pasó volando el tiempo. En algunos momentos, así con mucho pesar, por el cansancio, por el agotamiento, por la tanta tarea que tenemos. Pero bueno, fíjense, llegamos al 13º encuentro del módulo de didáctica, quedándonos solamente 3 aspectos o 3 puntos de los contenidos que hemos seleccionado como grupo, como equipo docente del módulo. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Ahí subo el volumen, subo el ritmo, acelero, así no nos dormimos. Yo a veces me olvido de que ustedes están del tirón, no porque yo no lo esté. También los sábados arranco tempranísimo, con otras lecturas y preparando también el encuentro. Bueno, se pudieron encontrar en el campus con la síntesis, con el enlace de las actividades. ¿Se acuerdan que cerramos de esa manera el sábado pasado? Con la posibilidad de pensar qué les había pasado en la actividad, cuáles estiman que fueron los propósitos y cuál fue el contenido en sí mismo. Algo de eso habíamos comenzado a conversar hacia el final. Si alguien lo recupera, se acuerda, lo comparte, lo comenta ahora, por favor, como respuestas o hipótesis a esas 3 cuestiones que habían quedado resonando al final, luego del ejercicio grupal que hicieron. ¿Cuál fue el contenido que trabajamos con esa propuesta? ¿Cuál creen que fue o fueron mis intencionalidades pedagógicas con esa actividad? ¿Y qué les pasó a ustedes? Algo de lo que les pasó habían comentado en relación a que se trataba de un drive, de un texto colaborativo, de un documento colaborativo, lo que pasaba cuando escribían, que se les corría el cursor, que trataban de demarcar algunos límites. Bueno, ¿cuál estiman que, como para retomar, ¿no? ¿Cuál estiman que fue el propósito de aquella dinámica y de esa propuesta? ¿Qué les parece? Si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Qué significará el silencio? Están retomando el encuentro, están viendo sus apuntes. Estamos viendo las anotaciones, María. Sí, seguramente. ¿Se acuerdan que luego de algunos punteos conceptuales fuimos a un momento de trabajo en las salas, en grupos, así al azar, y allí tuvieron que cliquear en un enlace que significó participar en un drive, y en ese drive se encontraban con la consigna y con una grilla que estaba sujeta a una planificación inicial de esa actividad, de esa propuesta. Entonces, lo que tenían que hacer allí era, en grupo, pensar al menos 2 actividades, y algunas orientaciones para pensar esas actividades tenían que ver con definir el contenido, definir los destinatarios, y definir también puntualmente qué clase, o bueno, dónde trabajarían, ¿no?, esa propuesta, con qué familia profesional. Y mirarían entonces, además del contenido, el o los objetivos que se trazarían, como orientación para definir y tomar decisión sobre qué actividad proponían o propusieron finalmente. Entonces, la pregunta que les traigo luego de aquella experiencia, ¿qué les pasó
alguien, así que sintetice brevemente qué les pasó, y luego alguien, alguna otra persona, algún otro participante que nos pueda decir cuál estima que fue el objetivo. Sí, Eugenia. Bueno, a nosotros nos pasó algo particular como grupo, porque justamente se sumó una compañera que no estaba en nuestro grupo habitual, en el 5, porque nosotros somos del 5. Entonces, ya eso nos generó como un desafío, porque es como que estábamos muy ensamblados entre nosotros tres, somos tres nada más en el grupo. Entonces, bueno, el abrirnos a otra persona, y decidimos, o sea, se decidió en el grupo a realizar la actividad con lo que se dedicaba Raquel, me parece que era nuestra compañera nueva. Y bueno, y entonces, que generalmente, o sea, es más, no pudimos terminarlo del todo al trabajo, porque justamente encima era cocina, que ninguno de nosotros sabe mucho de eso, entonces como que no podíamos ubicarnos en la situación, y no podíamos encontrar, o sea, el objetivo, el propósito, cosa que hicimos con cada uno de nuestros trabajos, pero bueno, nos pasó eso, de que nos rompió, así como que nos tuvimos que abrir, y eso fue todo así como raro en nuestro grupo. Gracias, Eugenia. Fíjense, ahí demarca una de las cuestiones vinculadas a qué y cómo pensamos nuestras intervenciones en la clase, ¿no? Y entonces uno de esos componentes refiere o nos remite a la grupalidad y a la forma en la que se organiza, ¿no?, la tarea y la propuesta didáctica. Siempre a propósito de un contenido, pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la dinámica de la clase cuando el grupo, y acá dijo Eugenia, dijo claramente, bueno, nos rompió, interpreto que tiene que ver con esto, con que los descolocó de esa dinámica y esa organización que tienen interna como grupo, ¿no?, como grupo de trabajo. ¿Cuál estiman que fue el propósito o la intencionalidad o el objetivo de ese momento de tarea? ¿Cuál creen que fue mi propósito? Como hipótesis estamos tirando, ¿eh? ¿Qué les resonó? ¿Salir de la zona de confort? En relación a lo que compartió Eugenia, tiene que ver tal vez con esto, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué creen? Para tratar de mostrar una manera diferente de trabajar y ver, por ejemplo, en una clase cuando se nos presenta un conflicto o algo, para ver cómo podemos resolverlo, una estrategia. Para abordar. Ver de manera que podemos afrontar un problema o una propuesta nueva o una dificultad, lo que sea. Yo lo vi de esa manera, por lo menos. Bien, salir de la zona de confort, de ese hábitus que vamos generando, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre cuando vamos haciendo las clases, que vamos instalando una rutina, ¿no? Si hacemos una lectura, incluso ustedes como grupo, si hacen una lectura de la dinámica de las clases que se van produciendo para dentro de cada uno de los módulos, ¿no? Si hacemos una lectura didáctica, van a aparecer algunas constantes, ¿no? Hay un tiempo, hay un espacio, pero para dentro de esa dinámica de la clase se van configurando una serie de regularidades que tienen que ver no solo con el estilo del docente, sino con un posicionamiento teórico, con un posicionamiento epistemológico, ¿no? Y con determinadas matrices que uno va demarcando al armar la hoja de ruta, la propuesta de clase, el encuentro, bueno, en este caso semana a semana.
Y bueno, y uno de los desafíos efectivamente para poder pensar la construcción colectiva, ¿no? Tiene que ver con estos corrimientos o estas posibilidades de encontrarnos ante situaciones que nos interpelen, que nos movilicen, y nos rompan, volvemos a usar esto, ¿no? Y nos rompan esa estructura que venimos naturalizando de que las clases van a ser de esta manera y solamente de este modo, ¿no? Bien, interesante. ¿Qué otra? Marcelo, levantas la mano. Sí, yo por ahí intuía algo con esta cuestión de, hasta ahora nunca habíamos trabajado creo, ¿no? A la par con los demás grupos en una misma actividad. Y el hecho de, a mí me generó un poquito de ansiedad el ver que todavía nosotros no nos podíamos poner de acuerdo y veíamos que otros compañeros de otros grupos ya empezaban a avanzar y a armar la estructura del trabajo. Sospecho que por ahí algo de eso estaba dentro tal vez de los objetivos, se me ocurre. En esto que trae Marcelo también, me hace pensar en si nosotros estuviésemos o estuviéramos en un aula, ¿no? Material, entre 4 paredes, y estaríamos en una posibilidad de trabajar en grupo, ¿no? Pensaba si acaso ese bullicio de lo que pasa en el aula siempre cuando se trabaja en grupo, no se representó en los ruidos así simbólicos, ¿no? De lo que significaba el corrimiento del cursor cuando iban escribiendo en el Drive, si acaso esa dinámica tal vez no se vio representada en esa experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los trabajos en grupo en la clase, en las aulas? Juan. Entendía, Juan, que habías levantado la mano. ¿Sí? Te escuchamos. Sí, no, sobre lo que decía Marcelo, quería decir que el otro día vos aclaraste que la asignación de los grupos había quedado mal, que en realidad no salió como tenía que ser, pero que igual la dinámica fue sí, entre interesante y curiosa de ver justamente cómo nos organizábamos en medio del desorden, ¿no? Porque justamente es algo que nos sacó a todos digamos, de lo que teníamos preparado y previsto, y tuvimos que improvisar una forma de ponernos a trabajar. Y sobre lo que él decía, de que a él lo angustiaba ver que otros ya estaban trabajando mientras él todavía no podía arrancar, no me parece que sea, o sea, hay que manejar eso porque él veía que estaban trabajando, pero ¿qué tan seguro está de que el trabajo que estaban haciendo los duros era correcto? O sea, a lo mejor estaban, digamos, el otro grupo estaba trabajando sin ningún sustento mientras vos estabas asegurando lo que estabas por hacer. Traen, fíjense, gracias Juan, fíjense que traen, en esto curioso, digamos, se pone en jaque la planificación y nos ayuda a pensar el sentido de la planificación, por una parte, ¿no? En mi planificación, el esquema que quedó materializado en esa grilla, ¿no? No me dio margen en esto que decíamos cuando pensamos en la espontaneidad y en la simultaneidad de la clase, no me dio margen de corregir o de modificar el esquema. Supongamos que nos estaríamos encontrando en la presencialidad y yo hubiese llevado la grilla impresa, ¿no? Con las consignas, grupo 1, 2, allí no tendría margen ni posibilidad de editar la grilla, de volver a imprimir de acuerdo a cómo organice o reorganice la grupalidad. Pero bueno, en este escenario se pudo explicitar cómo la planificación es un organizador del docente, ¿no? Y en este caso, cómo yo presento la propuesta y cómo va transcurriendo la clase, me da margen de pensar en lo estratégico de la planificación y que la planificación efectivamente me tiene que servir como organizador y como guía, y no como una estructura fija de la que es imposible correr, ¿no? Fíjense cómo ustedes en la resolución de la actividad pudieron reconfigurarse como grupo, ¿no? Con todo lo que significó en el sentir y en el movimiento para adentro, pero al mismo tiempo pudieron
co-construir como respuesta a la consigna presentada en esa simultaneidad de lo que fue la clase, ¿no? Porque en ese encuentro los grupos estaban habitando el mismo espacio, ¿no? Los cursores se movían constantemente y esa dinámica de alguna manera representa lo que nos pasa efectivamente y materialmente en el aula. Algo que me estaba olvidando de recuperar de lo que dijo Juan también es, bueno, algo que es permanente cuando estamos trabajando un grupo de personas, ¿no? Y que es esto de la mirada hacia el recorrido o el proceso del otro, ¿no? ¿En qué va el otro grupo? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿No? Y esta mirada que nos ayuda a tomar aportes, a comparar, a comprender, a resignificar, depende desde dónde estemos posicionados, ¿no? Claudia. Sí, profe. Me encantó la clase, fue muy dinámica, muy didáctica. Profe, ¿y vos tenías planificado ya hacerlo así? Porque la mayor parte de compañeros que se habían equivocado, yo decía, profe, volveme a mi grupo, profe. Y yo veía a mis otros compañeros también. Así que cada grupo es como que fue, una persona fue a un grupo, la otra fue a otro grupo, o sea, ¿ya lo tenías planificado así? No, en esto de pensar la enseñanza como una práctica situada y con posibles ensayos, digamos, en esta experiencia ensayé la distribución de los grupos en el mismo Zoom, porque nosotros veníamos trabajando con otra dinámica de distribución de los grupos. Teníamos el momento, ¿no?, de trabajo colectivo, y luego la configuración y la distribución de los grupos significaba sumarse a otro enlace distinto, ¿no? Y acá, bueno, profe, muy bueno. Y acá, digamos, como para romper un poco esa dinámica, y hasta inclusive romper mi propio hábitus y mi propio espacio de confort como docente, ¿no?, significó esta experiencia, al mismo tiempo de compartir la actividad en simultáneo. Bueno, vamos por ahí, fuimos como entretejiendo los sentidos de lo que fue la clase y la planificación, ¿no? ¿Algo más por que quieran acotar hasta acá? ¿O avanzamos? Saludar, que recién entré, Mariana. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola. Bueno, vamos entonces a lo que quería traerles hoy. Fíjense que, esperen que lo copio, les voy a pedir que ingresen a ¿dónde está el chat? Acá. Vamos a ingresar entonces a nuestro Drive. A ver dónde está mi Drive, acá. Estamos aquí, ¿cierto? Fíjense que así como Sí, señalábamos, inicialmente en mi planificación, la idea era configurar 3 grandes grupos. Uno de ellos constituido por quienes participan en el grupo 1 y 2, el otro en el grupo 3 y 4, y el otro en el grupo 5 y 6. Y lo que les proponía era completar en cada una de las columnas quienes integraban esa nueva grupalidad, cuáles son o fueron, cuáles eran las actividades que proponían, y luego algunas cuestiones como un ejercicio de analizar y al mismo tiempo poder identificar o hacer explícito de esas actividades cuál es el contenido de trabajo, cuál es el objetivo, el propósito,
y cuáles o quiénes los destinatarios de esa actividad. Nosotros pensábamos, cuando decíamos la actividad, como aquellas propuestas didácticas que desafían al aprendizaje y que propician y movilizan en el grupo de estudiantes determinadas destrezas, habilidades, y poner en juego la construcción del conocimiento. Entonces, la actividad como acción orientada, guiada por los docentes, supone todo un ejercicio alrededor de un saber o de un contenido específico. Veamos en este primer grupo, si les parece. Ahí están viendo al drive, ¿cierto? A ver. Sí, profe. Sí, gracias, porque yo minimicé acá la pantalla. Yo me tomé el atrevimiento de resaltar algunas cuestiones para poder conversar sobre ello, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, como un ejercicio de autoevaluación, entre comillas, ¿no? Pensando a la evaluación como esta posibilidad y este ejercicio que tenemos los docentes de recuperar información a propósito de algún instrumento para tomar decisiones. Algunas decisiones tienen que ver con la calificación, la acreditación, la certificación, y muchas otras tienen que ver con, al mismo tiempo, con el ir valorando el proceso, ir haciendo ajustes, modificaciones en nuestra práctica docente. Veamos en el grupo donde estuvieron participando Martín, Matías, Sebastián, Florencia y Marcelo. En la actividad, fíjense, vamos con los contenidos puntualmente, ¿no? Los contenidos están claramente explicitados. Definición de currículum vitae, premisas para la elaboración de un currículum vitae, y los objetivos del armado de un CV, la estructura, ¿no? Tienen allí detallado todo el conjunto de contenidos de esa práctica que se ponen en juego en esa práctica de enseñanza. Sobre los objetivos, ¿qué les parece sobre este objetivo en particular? ¿Nos quedaríamos de esa manera con ese objetivo? ¿Habría posibilidad de modificar? ¿Les parece que estaría bien de esa manera? ¿Quieren que se los lea? Dice, producción de texto complementario a los datos personales en un currículum vitae. A ese objetivo, yo les digo lo que yo entendí en este proceso, ¿no? Ustedes me corrigen si estoy interpretando mal. Ustedes señalan los contenidos, luego los objetivos y los destinatarios, y cuando resignifican ese objetivo, lo logran reconstruir de esta manera. Reconocer las diferentes zonas. Esperen que ahí ya no leo. Profe, ese es el objetivo de la segunda actividad. Con razón. Bien, bueno, qué bueno que me lo están explicando, porque fíjense, entonces, la actividad 1, ¿cuál sería? Redacción de logros para incorporar al currículum vitae. Exacto. Sí. La actividad 1 tenía que ver con el armado del currículum vitae. Bien, perfecto. Entonces ahí lo que nosotros el ejercicio que tenemos que hacer es ver cómo redactamos la consigna para proponer esa actividad, ¿no? La actividad implicaría la redacción de logros para incorporar un currículum vitae, ¿no? Entonces, ¿cómo redacto o cómo propongo yo la actividad? Fíjense acá arriba, cómo les propongo la actividad. Hay una palabra que es clave a la hora de pensar y de proponer las actividades y que tienen que ver mucho con el objetivo y por lo tanto con el verbo, con la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría redactada esta actividad para que
se encuentre con Producir. esa actividad, claro, ¿no? Producir, redactar los logros para incorporar sus logros, digamos, pensando en esto de los destinatarios, ¿no? Por eso era importante explicitar los destinatarios, porque depende de quiénes son los destinatarios, yo utilizo, selecciono el vocabulario acorde, y el contenido acá está claramente explicitado en la consigna para poder pensar la actividad que se propone. Entonces, en esa actividad, que sería la redacción de los logros para incorporar al currículum vitae, si la quieren escribir ahí a continuación, ¿cómo la redactarían para que quede presentada como una propuesta de actividad o consigna destinada a ese grupo de estudiantes? ¿Cómo reescribiríamos esta actividad? Pensándola como consigna. ¿Se refiere a cambiarlo por una acción? Sí. ¿Cómo proponer? Redactar los logros Claro, redactar. que incorporarían en el currículum vitae. Ahí está. Y ahí ya está incluyendo a los destinatarios. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Aparece la acción, aparecen los destinatarios, y hasta inclusive ya me da pistas de que es una actividad en plural y que puede ser pensada en un momento individual y luego en un momento grupal. Ahí ya me permitiría armar otra consigna para la actividad. ¿Quién se anima a escribirla? Si están ahí en el Drive. A ver. No sé cómo quedaría correctamente redactada en realidad. Hablando de redacción, ¿no? Dale, anímate. ¿Sí? Mandale, Seba, mandale. ¿Cómo fue que dijo? Redactar los logros. Ajá. ¿Los logros de quién serían? Personales, porque esto es individual. ¿En relación a qué? Si yo les doy esa consigna a mi grupo de estudiantes. Y bueno, ahí habla de trayectoria, ¿no? Eso es lo que compone por ahí un currículum, ¿no? La trayectoria individual. Ajá. Entonces, redactar los logros de tu trayectoria personal, académica, no sé qué cuestiones no necesariamente académicas, y aparecen se contemplan las dos porque a veces hay modelos sin ninguna experiencia laboral ni nada. Para incorporar en un currículum vitae. Ok. ¿Y ahí qué estaría haciendo si yo le doy esta actividad? ¿Qué se imagina que estaría haciendo el estudiante? Cualquiera, no solamente. Lo estoy entendiendo al revés a esto, me parece, profe. A ver. Porque yo tengo el concepto de actividades, por ahí no tanto de acciones, sino como titular la actividad. Por eso la actividad era redacción de un logro, redacción de los logros, tenía un título esa actividad, incluso la que continúa, que es la que está relacionada con lo que yo doy en el CFP, sí. No está tampoco como una acción, sino que está presentado también como el título de la actividad, precisamente, ocupación humana en el Parque Uruguay. Sí. Me parece, no sé, lo estoy como entendiendo al revés, me parece.
Nosotros lo que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo en estos momentos tiene que ver con identificar el contenido que ustedes lo han explicitado claramente, ¿no? El objetivo también está clarísimo, y lo que estamos haciendo en este señalamiento, en este fichero de actividades, digamos, llenando de contenido esa propuesta, transformándola además en una consigna de trabajo, ¿no? Por eso aparece la acción. Digamos, el título, por eso tal vez no era necesario que lo borren, pero sí, digamos, el título orienta como organizador, y luego, cuando nosotros redactamos en términos de consigna, aparece directamente el verbo, la acción que va a conjugar y que va a poner en juego ahí el estudiante. Me parecía interesante en este ejercicio de marcar dentro de las actividades, ¿no?, cómo uno va pensando y definiendo actividades, y que esas actividades tienen como correlato inmediatamente consignas de trabajo, consignas de tarea, ¿no?, consignas para desarrollar. Lo que generalmente pasa, díganme si no es así, es que cuando nosotros planificamos la clase, ¿no?, tenemos en claro qué tema vamos a trabajar ese día, qué contenido vamos a abordar. En la mayoría de las veces explicitamos o somos conscientes de cuál es el objetivo y el propósito que va de la mano de lo que vamos a llevar ese día al grupo de aprendizaje. Y tenemos estos títulos que claramente explicitó Sebastián, ¿no? Tenemos estos títulos como los grandes temas que van a proponerse como actividad para el aprendizaje. Ahora, ¿cómo transformo esa actividad en una consigna, en una tarea que oriente, andamie ese proceso de aprendizaje? Y entonces allí aparece la idea de la consigna para la tarea, ¿no?, que organiza y orienta el proceso de lo que va a ser el grupo en ese momento en la clase. ¿Qué pasaría con la segunda propuesta? También están demarcados los contenidos, los objetivos, y acá ¿cómo quedaría redactada una consigna posible? Una propuesta que yo le haría a los estudiantes, ¿cómo sería? Sí, en realidad acá yo la actividad la veo más del lado del contenido, de la parte derecha del cuadro, ¿no? Sí. Podría ser reconocer, conocer. ¿Y cómo sé que va a reconocer? A través de, bueno, ahí abajito, no lo leía, a través del material, este material que habla Sebas, ¿no? A través